Un cordial saludo para todos y todas. Les habla José Albert Rojas Perdomo, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. A continuación presentaremos una nueva forma de aprender y de investigar en materia educativa. Un videoclip presentado en la asignatura de Epistemología y Clasificación de las Teorías con respecto a sus implicaciones en educación. Para abordar esta intervención, entonces presentaremos el siguiente contenido constituido por 7 puntos a abordar, entre ellos el primero la epistemología y el conocimiento, los campos de estudio de la epistemología, los aportes de la escolástica, la nociología, la epistemología clásica y los principales aportes de Popper, Habermas y Bunge, para concluir a partir del propósito de la investigación científica. La epistemología, a manera introductoria, se considera la rama de la filosofía que se encarga de la teoría del conocimiento. Se relaciona de manera directa con el conocimiento científico. En epistemología se consideran tres campos de estudio: conocimiento, ciencia e investigación científica. El proceso de investigación permite la generación de conocimientos expresados en teorías, ciencias o en la resolución de un problema. Como primer punto, tenemos el abordaje de la epistemología y su relación directa con el conocimiento. El conocimiento, desde el punto de vista de la epistemología, es un proceso mental que tiene lugar la generación, la concepción o el nacimiento de las ideas con cuatro elementos que permiten su creación y transmisión, lo que lo hace acumulativo y útil. Es la relación directa e emancipada entre el sujeto y el objeto. Así que el verdadero problema del conocimiento consiste en comprender la relación existente entre estos dos aspectos. Como aporte, entonces, se analiza desde la experiencia y la razón, se analiza desde sus posibilidades, desde sus orígenes, su esencia, su especie y su criterio. Y el conocimiento se aborda desde el racionalismo, desde el empirismo, desde el intelectualismo y desde la inspiración divina. Como segundo punto, abordamos los campos de estudio de la epistemología. En este direccionamiento, abordar el conocimiento permite que desde el punto de vista epistemológico el conocimiento se considere un proceso mental, en la que tiene lugar la generación, la concepción y el nacimiento de las ideas. En la ciencia se considera como un cuerpo organizado y sistematizado de conocimientos que hace uso de las leyes y de los principios generales de estas. Y en la investigación científica, como tercer campo, esta se considera como una actividad propia de la mente, que debe ser sistémica, controlada, empírica, amoral, pública y en especial crítica de fenómenos naturales. Se considera que la investigación científica se guía por la teoría y las hipótesis. Abordar la escolástica, entendida como una doctrina de pensamiento y como una de las principales vertientes y aportantes de la epistemología, se considera la escolástica propia de la religión cristiana, parte de la convivencia entre la fe y la razón, y se fundamentaba en la enseñanza de la Biblia, en especial de los textos antiguos. Abandono de las creencias empíricas y experimentales por considerarse prohibidas son fundamento de la escolástica. Además, esta se sustentó como una tradición filosófica greco-latina. Lo que no podemos considerar de la escolástica o lo que no considera la escolástica es un camino a la verdad como estructura de pensamiento dogmática. No es una religión, no considera la libertad de enseñanza y dentro de la escolástica no se considera tampoco la libertad de pensamiento.
Dentro de los principios de la escolástica están entonces el ordenamiento y la conciliación, la aplicación de los métodos aristotélicos, el cultivo del silogismo aristotélico, un modelo de enseñanza tipo escolástico, la lectura generalmente viene de la litera o de ahí del verbo en latín lectio, sensus y setentia. Eh, la pregunta, en latín considerada como la quaestio, no era crítica sino comparativa, y la discusión, en latín llamada disputatio, se consideraba el método dialéctico del debate. Las etapas de la escolástica generalmente abarcan desde el siglo IX hasta el siglo XV y se abordaron en tres etapas, desde los cuestionamientos universales, donde se oponen los realistas a los normalistas y los conceptualistas, el apogeo de la escolástica que surge en el siglo XIII y la separación de la razón y la fe ya estructurados en el siglo XV, donde se cuestiona la inteligibilidad del mundo y de Dios. Los principales representantes de la escolástica consideramos a San Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino, Guillermo Ockham, Francisco Sáenz Suárez, Jacques Maritian e Eitin Gilson. La importancia de la escolástica en este abordaje es que fue una doctrina clave para la formación de la academia moderna y del pensamiento filosófico contemporáneo. Otro aporte especial fue la posibilidad de separar la filosofía y la teología. Se separa el Estado y la jerarquía eclesiástica, y en especial la teología dejaría de ser una ciencia específicamente, sus principios dejarían también de ser verdaderos. La nociología tiene como objetivo el reflexionar sobre el origen, la naturaleza, la esencia y los límites del conocimiento dentro del acto activo. Reconoce los factores claros y subjetivos en la observación donde permite lograr una descripción objetiva de los hechos. La nociología, como parte de la epistemología, considera algunos elementos y entre ellos es donde se fundamentan y donde se sustenta el objeto, el sujeto y la imagen, producto de la relación entre estos dos últimos. Uno de sus postulados es que parte de la diversidad del conocimiento y cómo éste puede llegar a generar diversos o amplios conocimientos. Es precursora y se considera como, en este campo, precisamente uno de las, uno de los componentes genealógicos y uno de los componentes precursores de los fundamentos de la epistemología. Ya entrando en materia de la epistemología, abordamos la epistemología clásica y tiene sus raíces a partir de la filosofía. La filosofía entendida, o en este caso, representa un sistema general de concepciones sobre un conjunto de fenómenos. Algunas ramas de la filosofía que se interrelacionan o se interpolan para la constitución de la epistemología precisamente son la cosmología, donde se aborda la teoría general del universo, la axiología, donde se aborda a partir de la teoría de los valores, y la epistemología, donde se aborda la teoría del conocimiento. Dentro de la generación del conocimiento, entonces se generan teorías a partir de análisis sistémicos de fenómenos naturales y clasifica la ciencia en formal, en este caso autosuficiente, y factual, en este caso fundada en los hechos, en este caso pues apoyados en las concepciones de Bunge 2004. Se considera también metódica y en este caso se hace alusión a la naturaleza metodológica, en este caso cuantitativa y cualitativa, sustentadas ambos paradigmas o ambos métodos a partir del positivismo lógico. Finalmente, el concepto de ciencia dentro de la epistemología es un cuerpo organizado y sistematizado de conocimientos que hace uso de leyes y principios generales. En este punto abordaremos los principales aportes de Karl Popper
Jürgen Habermas y Mario Bunge, en este caso para consolidar lo que se considera en la filosofía de la ciencia y lo que se considera en la investigación científica. Abordamos a Karl Popper, donde tiene en cuenta el campo epistemólogo, político y social. Este autor propone también la teoría del falsacionismo y propone el método universal hipotético deductivo. Este filósofo rechaza totalmente la metafísica. Este filósofo contemporáneo niega el inductivismo, es decir, niega que desde las premisas particulares se pueda llegar a enunciados generalistas. Para Popper, la ciencia, en especial el método científico, no puede mantenerse buscando todo el tiempo la verificación de sus teorías. Considera que lo único que puede hacer es contrastar empíricamente que estas teorías no han sido refutadas. Popper considera de que una teoría es científica siempre y cuando cumpla con el criterio de la premisa de que sea falseable. En este caso, autores como González Luna 2004 concluyen que por esto la metodología falsacionista popperiana impone una solución a los problemas de adaptación entre nuestras teorías empíricas y los hechos descritos por el lenguaje, para que sigan las reglas lógicas de la falsación. Un segundo autor es Jürgen Habermas, un férreo opositor de las ideas de Heidegger y fue uno de los últimos representantes de la escuela de Frankfurt. Recordemos que esta escuela eh, fue donde se fundamentó la teoría crítica. Uno de los principales aportes de este pensador contemporáneo fue precisamente la teoría sobre la ética discursiva, que estaba relacionada con la dialógica comunicativa, fruto del análisis de las democracias occidentales en aquella época. De estos análisis se destacan estos 6 aportes. Habermas se interesa por la competencia comunicativa en 3 niveles específicos. Fue el creador de una verdadera postura crítica frente al conocimiento. La objetividad científica, considera este autor, es fruto de un saber acumulado entre hipótesis y teoría. Además, propone la técnica y a la ciencia como una medida para ayudar a la humanidad. En lo epistemológico, Habermas se enmarca dentro del análisis cognoscitivo o, en este caso, a través de la historia. Y un último aporte para considerar de este autor es que fue el creador de un nuevo estatuto de la razón comprensiva. Un tercer autor tenemos a Mario Bunge, filósofo argentino. En este caso, Bunge considera la metaciencia como el abordaje precisamente del conocimiento científico a través de 3 aspectos o de 3 entes: la lógica de la ciencia, la metodología de la ciencia y la filosofía de la ciencia. Como principales aportes, el objeto a investigar, considera Bunge, debe ser diferente al investigador. Además, considera de que el método científico consiste en plantear problemas y lanzar hipótesis que generan respuestas. Bunge asume también de que todo debe obedecer a leyes objetivas y la estructura hipotética deductiva de la ciencia fue precisamente producto de sus aportes filosóficos a la ciencia. Bunge define la audacia en su contexto histórico de las intuiciones reseñadas precisamente por Marx y Engels en lo referente a la consideración de la influencia de la estructura social, del sistema de clases en la ideología, en el conocimiento y en particular a la influencia de la estructura social en la labor llevada a cabo por los científicos. En este último punto se condensa precisamente los propósitos de la investigación científica a partir de lo ya anteriormente referenciado. La ciencia construye la investigación científica como una actividad propia de la mente.
Esta actividad se considera sistemática, empírica, amoral, pública y crítica de los fenómenos naturales. Se guía por la teoría e hipótesis sobre las relaciones entre fenómenos. Sus propósitos es la de producir conocimientos y teorías, en especial la de la resolución de los problemas prácticos. El objeto de la ciencia es construir síntesis que satisfagan las necesidades intelectuales comunes en el ser humano. Su naturaleza, ya lo hemos abordado, son de tipo cuantitativo y cualitativo. Y los elementos en los propósitos de la investigación científica es precisamente dominar el lenguaje científico, comprender la filosofía de la ciencia a partir de los fundamentos epistemológicos, conocer y comprender la metodología y dominar la estadística avanzada. A manera de conclusión y dentro de la perspectiva y mi contexto educacional más próximo donde me desempeño como docente, considero que el rol del investigador se puede ejercer desde el quehacer pedagógico en las aulas, y esto se logra desde una perspectiva interdisciplinar, asumiendo los fundamentos epistemológicos no solamente como el hecho o como fenómeno del conocimiento, sino como también el involucramiento de la ciencia. Dentro de mi entorno educativo, como ambiente de investigación y generador de conocimiento, considero que éste debe ser rico en fenómenos, entendidos estos como necesidades o problemas que requieren ser atendidos y solucionados. Lo anterior hace que las habilidades que debemos desarrollar como docente investigador tiendan a potenciarse. Esto a través de la indagación de nuestro entorno. Reflexionar sobre la práctica educativa genera un desarrollo sistémico y convierte al profesor en un agente de cambio. Este agente de cambio inmerso dentro de una sociedad dinámica y cambiante, esta reflexión es importante apoyarla desde un método propio de la investigación y desde las ciencias. Es importante que el profesor sea quien investigue su propio quehacer pedagógico dentro de su aula y obviamente de acuerdo a una postura interpretativa, positivista, humanista o a partir de las ciencias sociales, pero siempre de la mano de la ciencia. Es importante además que el conocimiento a impartir tenga una responsabilidad precisamente con la formación integral de los educandos, que tenga un compromiso ético en cuanto se lleve la investigación al entorno educativo. Finalmente, considero que el papel de la ciencia es indispensable en la actualización de la profesión docente, encaminándola por nuevas perspectivas, nuevas tendencias y obviamente esto contribuye al crecimiento de la profesionalización docente. A continuación, las referencias y las bibliografías utilizadas para esta actividad. Muchas gracias por su atención.